Por si las moscas, hoy vamos a hablar del artista británico Damien Hirst. Me refiero a la exposición que tiene ahora en el Museo Colección Jumex. Y para hablar de esto me acompaña Adriana Curi, ella es la curadora, una de las curadoras de este gran museo. Muchísimas gracias por estar aquí en Por si las moscas. No, gracias por la invitación y por esta oportunidad para hablar sobre esta muestra. Lleva 2 semanas la muestra y ya es un éxito de entradas. En Semana Santa hubo colas, sí. Pero quería preguntarte para abrir boca, ¿quién es Damien Hirst? Pues Damien Hirst, justo como tú mencionas, es un artista británico. Nace en 1965 en Bristol y en su adolescencia desarrolla pues un interés por la pintura, por el dibujo, el arte, y es alentado por su mamá pues explorarlo. Y pues ya en la edad adulta empieza a estudiar en Goldsmiths College y ahí se vuelve pues como el de facto líder de lo que ahora se conoce como los Young British Artists, los jóvenes artistas británicos, y llega inclusive a curar pues exposiciones muy trascendentales de obra de estos artistas que son sumamente importantes por el profesionalismo que presentan estos artistas en ese momento, siendo que todavía son estudiantes, ¿no? Y reciben mucha atención de curadores, etcétera. Y desde ese momento en adelante, la fama de Hirst sigue creciendo, ¿no? En 1995 es galardonado con el Turner Prize, empieza a crear sus series más importantes, la serie de historia natural, las pinturas de puntos, los gabinetes de medicina. Y pues es un artista que justamente se vuelve pues muy famoso, se vuelve uno de los artistas más importantes del siglo XXI y de la historia del arte contemporánea, y justamente porque pues su obra habla a estos temas existenciales, a estos temas sobre cómo nos acercamos al ciclo de la vida y de la muerte, cómo nos acercamos a los sistemas que rigen nuestras vidas, ¿no? Entonces, le habla pues a un público muy amplio. Se trata, digamos, no de pintura o escultura en el sentido más convencional, sino de lo que llamamos arte conceptual, que precisamente a partir de los 90 tiene un auge mundial. Ayúdale a entender un poco al público qué es arte conceptual, en donde, digamos, la mirada está puesta no en la materialidad, sino en el concepto, ¿no? Justamente, entonces, pues sí, Hirst es parte de este legado, ¿no? Parte de este legado en donde la obra habla al concepto que está tratando de abordar el artista, ¿no? Y pues Hirst justamente es uno de estos artistas que inclusive hace referencia muy seguido a la historia del arte en sus piezas, y justamente a, por ejemplo, Duchamp, ¿no? A esta idea de traer el objeto cotidiano, sacarlo de lo que es pues nuestra cotidianidad y presentarlo en un museo de arte, y de esa forma hacernos entender desde un punto diferente lo que estamos viendo, y que justamente la obra responde a los conceptos, ¿no? Entonces, Hirst nos presenta imágenes de muerte para hablar sobre el ciclo de la vida y la muerte, ¿no? Nos presenta a lo mejor pinturas o gabinetes con medicinas para hablar precisamente estos temas de la medicina, la ciencia, la biología, la anatomía, ¿no? Y va tomando un poco de todas estas diferentes disciplinas para presentarnos su obra, que pues en efecto nos habla sobre religión, sobre capital, sobre vida y muerte, todas estas diferentes cosas que nosotros como humanos entendemos intrínsecamente porque pues son parte de nuestra vida. Claro, y cuando uno está frente a estas piezas insólitas, bueno, uno tarda unos minutos, pero termina entendiendo tanto el valor estético, pero también el valor conceptual de lo que está tratando de decir este artista. Quería preguntar cómo fue que Hirst llegó a México. Bueno, pues sí, claro, al museo. Pues Hirst llega al Museo Jumex, al igual que el resto de los artistas que forman parte de pues, nuestro programa de exposiciones, que es que pues la institución les extiende una invitación a hacer una muestra, y entonces pues ellos aceptan y llegan al museo, ¿no? Lo que ha sido pues realmente
todo un trabajo de 2,5, 3 años, es lo que vemos ahorita en el museo, ¿no? Pero a través de estos últimos 3 años, realmente el museo ha trabajado en colaboración muy cercana con el artista, con el estudio del artista, precisamente en la preparación de esta muestra, y pues ha sido un trabajo en equipo, ¿no? De todos los diferentes áreas y equipos del museo colaborando en sus propias formas para poder lograr esta exposición que pues es muy grande, llena todos los pisos del museo, ¿no? Tenemos obras de muchos diferentes tipos, instalaciones, pinturas, grandes, chiquitas, de un poco de todo, ¿no? Y que nos ayuda a ver una trayectoria muy larga de su práctica. Entiendo que es la primera exposición grande de este tamaño de Hearst en México, pero también que él tiene una casa en este país. Sí, digo, tiene una conexión cercana a México, ¿no? O sea, él se siente cercano a México, ciertamente. Es una casa en la playa, ¿no? Sí, sí, de lo que entiendo, sí. Sí. Y tiene pues una relación con México, ¿no? Ha viajado aquí, ha pasado inclusive ciertos momentos de su vida en México, ¿no? Y inclusive como que se siente identificado pues un poco con la forma en la que los mexicanos nos acercamos justo a esta concepción de vida y muerte, ¿no? Claro. Y tiene inclusive algunas piezas que están basadas en piezas mexicanas, ¿no? Como inspiración que ha tomado, por ejemplo, de cráneos decorados con coral y de ese tipo que vio en su momento en el British Museum y que tomó como inspiración para sus propias piezas, ¿no? Entonces, existe esta relación ya, y esta fue pues una oportunidad de presentar una muestra muy grande y también de presentar una muestra que recorre 30 años de su obra, ¿no? Entonces, tenemos la oportunidad de realmente ver diferentes momentos muy importantes, series muy importantes, y de también poder observar cómo ha ido cambiando la obra, ¿no? Y cómo los recursos que a lo mejor usaba en un momento regresan de diferentes maneras, en diferentes formas y a través de diferentes metodologías. ¿Qué te parece si hablamos de algunas de las piezas? Sí, claro. Para comenzar, por ejemplo, hablemos de estos gabinetes que están llenos de frascos de medicinas. Sí. Justo esa serie es la serie de los gabinetes de medicinas, que más tarde se convierten en gabinetes de muchos diferentes tipos de objetos, de cosas, sí. de objetos, pero comienza con esa, y justo es una serie que habla como a la farmacéutica, ¿no? A esta relación que tenemos con la medicina, ¿no? Y estos ejemplos tempranos sí tienen pues cajitas muy organizadas que tienen como su propia taxonomía, ¿no? De diferentes tipos de medicinas y así. Él habla en algún momento que los primeros gabinetes los pensaba como cuerpos y luego los empezó a pensar como ciudades. Entonces, pues sí son como este gran mundo de cosas. Y lo que es muy interesante también de esas piezas es que están inspiradas en los gabinetes de curiosidades que en su momento pues, fueron el antecesor a los museos contemporáneos, ¿no? Sí. Entonces tenemos otra vez, ahí regresamos a esta relación que él hace con diferentes momentos en la historia, con diferentes disciplinas, entonces eso es muy interesante. Y justo estos gabinetes luego se convierten también en gabinetes que contienen instrumentos quirúrgicos, que contienen a veces especímenes, inclusive uno que tenemos en la Galería 3 que se llama Judgment Day, que tiene pues una serie de circonias cúbicas, ¿no? Y entonces ahí vemos también cómo está relacionando pues esta idea de como el display, ¿no? Y empieza a relacionar sus gabinetes también con el capital, con el dinero, con las cosas a las que a lo mejor les damos valor y por qué. Sí, porque a veces los gabinetes parecen, como dices tú, como colecciones de maquetas de ciudades, porque tienen como los medicamentos son como pequeños edificios y otras cosas, pero también parecen aparadores de Exacto, justamente, tienda, ¿no? o sea, en donde los medicamentos aparecen bajo un cierto glamour y bajo una cierta luz que resultan apetecibles y luego de ahí pasa a desplegar otros gabinetes, ¿no? Y usando ese recurso, ¿no? Como de la comercialización hasta cierto punto y cómo nos van presentando esas ideas. Y justo este tema, pues como de las medicinas, la ciencia y la farmacéutica es algo que explora varias veces a través de su carrera, no solo con los gabinetes, sí. sino que en su momento tuvo también una instalación completa que se llamó Pharmacy, que pues era
una farmacia adentro de un museo, ¿no? Entonces, pues como que descontextualizando eso, o también inclusive llegó a tener un restaurante que se llamó Pharmacy, en donde la comida o los drinks tenían justo como ese nombres de fármacos, ¿no? Entonces, como que también haciendo esta exploración que llega más allá del arte, ¿no? Que también empieza como a hablar a diferentes lugares y aspectos de la vida. Bueno, sí, entonces, digamos que uno de los temas grandes de Damien Hirst es el tema de la muerte. También explora, digamos, en sus piezas cómo los seres humanos tratamos de prolongar nuestras vidas por distintos medios. Y el segundo cuerpo de piezas que me interesa platicar contigo, que tal vez son los más espectaculares, son estas tanques de formol en donde Damien Hirst ha puesto desde animales tan feroces como tiburón hasta corderos y otros patos y otros animales Claro. que crean una sensación muy escalofriante, ¿no? Lo que creo que es muy interesante justo de esa pieza, de esa serie, que es la serie de Historia Natural, ¿no? Para empezar, inclusive desde el nombre, ¿no?, de la serie, vemos como esta referencia que está haciendo como a las prácticas de los museos de historia natural, ¿no? Como este tema de el despliegue como del preservar cadáver, los cuerpos, ¿no? O sea, como que hacer este despliegue. Y justo que sí está usando un método científico, ¿no? O sea, para la preservación de estos especímenes. Y pues sí, ciertamente son impresionantes, nos vemos pues confrontados con un cuerpo, pero algo que es maravilloso de esos momentos es que nos presentan la muerte, pero para hablarnos sobre la vida, ¿no? Y para hacernos cuestionar un poco pues cómo nos sentimos nosotros sobre ese ciclo de la vida. Y pues sí, es una de sus series más conocidas, de sus series más famosas. O sea, lo lanzó a la fama de alguna forma, ¿no? Sí. Con la pieza de un tiburón tigre preservado justo en uno de estos tanques de formaldehído. Y es una mezcla de agua con formaldehído, pero pues sí, o sea, son de las piezas más conocidas del artista y pues presentan uno de los momentos más importantes también de la muestra en combinación con el resto de la obra, obviamente, pero pues no podríamos hacer una presentación del artista sin obviamente tener ejemplos de esa serie, ¿no? Claro, bueno, vámonos a una pausa. Regresando contigo, seguiremos explorando virtualmente desde Canal 22 esta magnífica muestra. No se vaya, nosotros regresamos aquí en Por si las moscas. ¿Ciencia para qué? Siempre se nos ha dicho que necesitamos impulsarla, pero ¿tiene sentido hacerlo? Los profesores en las escuelas, desde preescolar, en la primaria, te explican qué pasa con el cambio climático, por qué hay que proteger a todas las especies, por qué tenemos que reconocer nuestra vegetación, qué plantas hay, qué hongos, qué animales, etcétera. Todo esto. Pero yo me acuerdo de una primera plana de un periódico en donde decía que el cambio climático literalmente eran patrañas. Yo dije, wow. Bueno, un presidente de Estados Unidos también decía eso, ¿no? Trump. Pero bueno, eso es muy grave y se llama ignorancia. Entonces, cuando tú dices que es importante la ciencia para la vida cotidiana, pues sí, hemos visto cuántas contingencias tenemos. Bueno, en primer lugar te voy a decir, si no las tuviéramos, habría una mortalidad, habría niños que podrían agravarse, personas adultas mayores, etcétera. Por si las moscas, estamos de regreso. Yo soy Guillermo Osorno, estoy hablando con Adriana Curí, que es curadora del Museo Jumex. Estamos hablando de la exposición del artista británico Damien Hirst, un muy importante artista conceptual, nacido en los años 60 y, como decía Adriana, que despuntó en los 90 junto con una otra generación generación de artistas, artistas británicos, ¿no? que también
hicieron su huella en el Correcto. arte mundial. Pero bueno, hablamos de las obras, y una de las obras que más me divierte y aterra de toda la exposición es un globo que está en el centro de la sala, que está impulsado por aire de tal manera que flota, pero no es una flotación constante, sino que Se mueve. es inconstante, pero está rodeado de cuchillos y por lo tanto la sensación constante es que la vida de ese globo terminará si es que algo sale mal. Es como una pequeña referencia al peligro, ¿no? Esa pieza se llama La historia del dolor, The History of Pain. Y sí, creo que puedes justo hacer esta relación de esta como pelota que está flotando, como sentirla a lo mejor inclusive como un cuerpo, como algo que está como en movimiento, y sí tiene como este toque un poquito como de peligro con los cuchillos, ¿no? Y que sí, el artista pues hace referencias a diferentes pues situaciones, ¿no? en la vida a través de su obra. Inclusive llega a hacer referencias a la religión en varias diferentes obras Claro. que vemos, ¿no? Especialmente En el piso de abajo. en hay el segundo obras, piso sí tenemos, de hecho, pues toda una parte de la galería donde hay unas pinturas hechas con mariposas que son imitaciones como de vitrales de catedrales, ¿no? Y entonces como que empieza a hacer estas también referencias, alusiones a la religión y a estos sistemas justo que hemos creado los humanos para definir nuestras creencias, para entender el mundo en el que vivimos e inclusive entender qué pasa a lo mejor cuando ya no estamos aquí. Claro. Hay otra serie de obras que tienen que ver con pintura. Estas sí son pintura, pero también no es cualquier pintura, sino son puntos en un lienzo o en una superficie. Y también, digamos, es este tipo de cosas que muchos observadores frente al arte contemporáneo piensan, yo pude haberlo hecho, qué fácil, qué es esto, pero en realidad también tienen que ver con una reflexión y es también un juego del artista con los códigos del arte y con las percepciones propias del espectador, ¿no? Sí, claro, y justo esa serie que mencionas, la de los spot paintings, de las pinturas de puntos, es pues justo una serie que empieza muy temprano. Una de las primeras piezas es de 1986 y es una pieza en donde inclusive los puntos pues no son perfectos y hay pintura que como que se está cayendo de los puntos, ¿no? Y luego ya vemos como versiones que tienen este sistema como más sistematizado en donde los puntos ya son muy perfectos y algo interesante de esas piezas es que hacen referencia a través de sus títulos de nuevo como a sustancias químicas, a fármacos, ¿no? Entonces saca los títulos de un libro como de sustancias, ¿no? Y está haciendo pues otra vez como esa pequeña referencia y vemos un poco la inspiración para ya sea las spot paintings también en otras piezas, ¿no? Vemos una pieza en donde está jugando como con la geometría a través de cajas que están todas como juntas en una esquina, ¿no? O unos sartenes que están pintados, ¿no? Entonces podemos ver cómo va como migrando un poco la idea y se va desarrollando e inclusive en el piso 1 tenemos otra serie de pinturas del artista. Muy lindas, por cierto. Las son Cherry pinturas Blossoms. que evocan y que se ve unos árboles de cerezo en flor, Sí. pero en realidad hacen también referencia a los puntos rosas de las Exacto. otras pinturas, ¿no? Sí, entonces vemos otra vez regresando a la pintura y un poco esa idea de los puntos, pero de una forma diferente y otra vez justo explorando este tema de la transformación de la vida, porque los cerezos sí tienen pues como esta metáfora, ¿no? De el florecer, el transformarse. En primavera, Y sí. en primavera pues, y luego obviamente pasar por este ciclo de la vida, ¿no? Y volver a renacer el año siguiente. Entonces, pues vamos conectando a través de los pisos también como todas estas diferentes ideas que hemos repetidas una y otra vez. Y eso pues es una oportunidad maravillosa. Hay un punto central de la figura de Damien Hirst, que es un artista muy rico. Es tal vez uno de los artistas que vende más caro, digamos, sus piezas. Y él mismo se ha aprovechado, digamos, de estas circunstancias para hacer un comentario también sobre el mercado del arte y sobre el capitalismo y un mercado, digamos, que él mismo ha ayudado a crear. Y esto se concreta, creo, en una de las piezas más
lujosas, más vistosas de toda la exposición, que es este cráneo al que hacía referencia, que está incrustado en diamantes. ¿Qué es? Sí, son diamantes. Es un cráneo de platino, o sea, está basado en un cráneo, Imagínate. se recrea en platino y sí tiene incrustaciones de diamantes. Ciertamente es una pieza que evoca valor, ¿no? O sea, no podemos ver algo como incrustado de diamantes sin pensar, digamos, en el valor, dinero, ¿no? en cuánto vale, sí. Pero justamente ese es el juego que está haciendo Damien Hirst, como lo dices tú, ¿no? Como presentarnos algo que se ve súper lujoso, que se ve pues impresionante, para jugar justamente con nuestras ideas de cómo vemos el valor, cómo vemos el dinero, cómo vemos ese movimiento también de bienes. Y precisamente porque la pieza de Judgment Day, la que te mencionaba de las circonías cúbicas, si a lo mejor no sabes que son circonías cúbicas, asumes que también podrían ser diamantes, ¿no? Y también ahí tenemos la conexión, ¿no? Con el valor, ¿no? Cómo él en varios diferentes puntos de su carrera está hablando a lo mejor el valor que le damos a las cosas, y que estas piezas tienen un valor simbólico y cultural por ser arte, ¿no? No tienen un valor solo monetario, ¿no? Totalmente. Entonces, que también ahí está el valor de presentarlas en un museo y del concepto y de por qué el artista las crea, y que el tema como del capital sí ha sido algo que él ha seguido explorando a través de su carrera, ¿no? Inclusive en años recientes creó un proyecto que se llama The Currency, basado en NFTs, en donde pues ofrecía a las personas que las compraban que se podían quedar con la NFT digital o se podían quedar con pues como pintura física que había creado de puntos que correspondía a ella, pero si no se quedaban con la física, esa se quemaba, ¿no? Entonces, como que hablando justo otra vez estos temas de cómo a qué le damos valor y por qué. Claro, bueno, y la pieza, digamos, del cráneo incrustado en diamantes habla, por otro lado, también de la capacidad del propio artista de generar estas piezas que ya en sí mismo tienen un costo estratosférico, ¿no? Y por otro lado, pues son diamantes incrustados en un cráneo que la referencia inmediata es la propia muerte, ¿no? Exacto, Es sí. ahí muy contradictorio, muy tensa la relación entre el lujo que rodea a la muerte. Sí, y justo, y también regresando un poco a lo de la trascendencia, ¿no? Y a través de, a lo mejor inclusive sobre la trascendencia a través del arte, ¿no? O sea, cómo también como humanos hemos tratado de trascender a lo mejor a nuestro propio momento en el planeta a través de la creación artística, claro, o la cultura, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, ver varias diferentes referencias de su arte y de su carrera en una pieza. Hay una pieza que la he visto en Instagram ahora todo el tiempo, que es la pieza que está afuera del museo, que es una escultura de un modelo anatómico, por decirlo así, de una mujer embarazada, creo. Sí, es una mujer embarazada y sí es un modelo anatómico justamente. Y esa es, de hecho, otra serie que tiene el artista, hace modelos anatómicos de diferentes tipos, justamente como explorando este tema de como exterior, de las capas, interior, sí, ¿no? Y justo ahí, otra vez regresando a la anatomía, a la biología, ¿no? Como todos estos temas de cómo se ven las cosas, cómo entendemos su funcionamiento, etcétera, ¿no? Y cómo llegamos a ello. ¿En qué sentido la exposición de Damien Hirst cumple, digamos, la misión del Museo Jumes? ¿Cuál es esa misión y cómo se complementa, digamos, con esta exposición? Pues digo, la misión del museo es realmente pues poder traer al público mexicano artistas internacionales y nacionales establecidos de mediana carrera, emergentes, que contribuyen justo a esta como conversación sobre el arte contemporáneo, y que el arte contemporáneo habla mucho a pues la condición, ¿no? Como del mundo, y poder justamente traer eso a nuestro público, ¿no? Y que el público mexicano pueda participar también en esa conversación, y a partir de la obra que tenemos en el museo, entrar en conversación con los artistas, con la obra, y entender también todas, a lo mejor, las facetas que tiene el arte contemporáneo, ¿no? Entonces, pues realmente estamos súper orgullosos de poder presentar una exposición de un artista pues tan importante históricamente y en el momento, y de justamente cumplir nuestra misión de poder presentar la obra de diferentes tipos de artista a nuestro público y a todo el público.
Fíjate, Adriana, que también me llamó la atención cuando fui, que, bueno, no solamente estaba el público de la Ciudad de México, visitantes también de distintas partes de la República Mexicana, sino muchos extranjeros. Y eso también me hace pensar que el Museo Jumex, pues, de alguna manera está en un circuito internacional de centros de arte en donde, pues, ya participa de este mundo global artístico y que pone a nuestra capital en un lugar importante, ¿no? Creo que ciertamente pues parte de nuestra misión es hablar a eso, ¿no? A la conversación global desde donde estamos nosotros posicionados y justamente pues poder integrar diferentes tipos de voces y artistas y permitirle a nuestro público tener acceso a ello, ¿no? Y pues eso es algo que creo que ha sido pues maravilloso desde pues la inauguración de la muestra, ¿no? Ver realmente la emoción del público, ver realmente cómo han recibido la muestra ha sido maravilloso y realmente pues poder darnos cuenta de que pues sí estamos trayendo el arte al público. Adriana, para que el público sepa hasta cuándo está la exposición. La muestra está abierta hasta el 25 de agosto y pues nuestros horarios son de martes a domingo de 10 a 5 p.m. Los sábados, de hecho, tenemos horario extendido hasta las 7 p.m. y también tenemos pues una serie de programación pública que incluye conferencias, incluye programas para adolescentes, niños y familias, público en general. Hay recorridos, hay todo tipo de diferentes formas que tratamos de llegar a nuestro público y también hacer accesible el material. Tenemos una publicación, un cuadernillo, inclusive una bitácora que las familias y pues cualquier público puede usar para pues explorar la muestra y ir entendiendo la práctica del artista. Y de hecho, en el piso -1 del museo tenemos una muestra biográfica del artista, en donde realmente también el público puede aprender un poco más del artista, no solo sobre su arte, sino a lo mejor algunas de sus otros proyectos, como los proyectos curatoriales, tiene una galería propia, tiene pues muchos experimentos que ha hecho en el mundo de arte. Bueno, pues Adriana Curi, curadora del Museo Jumex, muchísimas gracias por estar aquí en este programa. Muchas gracias por la invitación. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos el próximo sábado a las 7:30 por Si las Moscas.